El criminalista nocturno. El 10 de enero de 2018, la joven Rachel Dennison tuvo una llamada que jamás olvidaría. Del otro lado del teléfono, a más de 1400 kilómetros de casa, se encontraba su hermana Caitlin. Se le escuchaba nerviosa y con miedo. Frente a esto, Rachel intentó calmarla y que le diera la mayor cantidad de información posible. Sin embargo, fue poco lo que consiguió. Solo pudo averiguar que Caitlin estaba en un supermercado Walmart de Texas, acompañada por un hombre a quien nadie de su familia conocía. Aunque la llamada duró solo 2 minutos, Caitlin llegó a contarle a su hermana que temía por su vida. El criminalista nocturno. Caitlin Mary Dennison fue vista por última vez en Midland, Texas, el 10 de enero de 2018. Con 19 años, había volado allí desde Reno, Nevada. Un día antes de su desaparición, Caitlin le había enviado un mensaje a Rachel, su hermana menor. Le avisaba que minutos antes había pasado por su casa para buscar algunas cosas que tenía allí, fundamentalmente ropa y maquillaje. Rachel, quien se encontraba en la casa de su novio, no entendía el porqué de tanto apuro, pero pronto llegaría más información. Caitlin le dijo que necesitaba sus cosas porque se estaba yendo a Texas. Rachel preguntó con quién se iba y por qué, pero su hermana solo contestó que alrededor de las 2 de la tarde la llamaría, y le dijo además que se asegurara de responder el teléfono. Las indicaciones no terminaron allí. También le pidió que por favor no le contara a nadie de sus planes. ¿Por qué Caitlin estaba avisando de un viaje a otro estado a las 2 de la mañana? Pero sobre todo, ¿por qué escondería aquella información? Las cosas se estaban tornando sospechosas y Rachel se empezó a asustar. Al día siguiente, obediente al pedido de su hermana, Rachel se preparó para la llamada. Sin embargo, su celular no sonó. Llamó a Caitlin, pero ella tampoco contestó. Las horas pasaban y la incertidumbre no hacía más que aumentar. Para el 10 de enero, Caitlin envió nuevos mensajes avisando que podría hablar a las 12:30 del mediodía. ¿Por qué era tan difícil comunicarse con ella? ¿Qué era lo que su hermana quería decirle y no podía? Al mediodía, el celular de Rachel sonó. Del otro lado estaba Caitlin, quien se había movilizado hacia un Walmart para poder usar la conexión de Wi-Fi de ese supermercado. Para ese entonces, ya se había acumulado una cantidad considerable de información sospechosa, por lo que Rachel se propuso llegar por fin al fondo del misterio. Preguntó todo lo que pudo. Quería saber qué hacía su hermana exactamente allí, cuál era el plan, y sobre todo, quién era el hombre que la acompañaba. Lamentablemente, Caitlin no pudo decir mucho. Le contó simplemente que estaba con un hombre, a quien había conocido hacía 6 meses atrás, pero no le dio su nombre. Rachel, alarmada por la situación, priorizó tener algún dato firme y le pidió que le enviara su ubicación desde el celular. Caitlin obedeció, pero la conversación no duraría mucho más. La llamada comenzó a entrecortarse en el momento en que el hombre que la acompañaba se acercó a ella. Ella se asustó y cortó la comunicación, pero antes dijo algo fundamental. Tenía miedo y quería volver a casa. Además, en 2 minutos que duró la conversación, le contó a su hermana que el hombre estaba enojado porque ella no dejaba que le pusiera una mano encima, y agregó que esa actitud le hacía temer por su vida. Caitlin no tenía datos en su celular, por lo que al salir de Walmart, la localización se perdió. Al día siguiente, Rachel intentó volver a comunicarse con su hermana, pero jamás lo logró. La distancia que las alejaba era mucho más que los 1400 kilómetros que separaban Midland de Reno. Esperar que su hermana se volviera a contactar podía ser peligroso. Era momento de aceptar que Caitlin corría peligro. El 12 de enero de 2018, Rachel fue junto a su padre al destacamento policial de Reno y radicaron la denuncia por la desaparición de la joven, con la esperanza de llegar a tiempo para salvarla. Caitlin Marie Dennison nació el 7 de agosto de 1998 en Reno. Sus familiares y amigos la describen como una persona vibrante, dulce y cariñosa, que siempre estaba de buen humor. Ningún medio de comunicación periodístico
ha brindado mucha información sobre su pasado, ya que la familia ha intentado mantener su vida privada al resguardo de las opiniones de terceros. Solo se sabe, gracias al testimonio de Rachel, que sus primeros años, junto a su hermano menor Nimbus, fueron complicados. Su padre trabajaba mucho y su madre intentaba mantener a raya el alcoholismo. Frente a la ausencia de tutores responsables, el lazo entre Caitlin y Rachel se hizo muy fuerte y además fue fundamental para la supervivencia de los 3 hermanos. Caitlin era la mayor, pero le llevaba a Rachel tan solo 13 meses de diferencia. De hecho, su cercanía de edad y el parecido físico era tal que mucha gente creía que eran gemelas. De pequeñas jugaban juntas, por ejemplo, a las Barbies. De adolescentes iban a la misma escuela y compartían el mismo grupo de amigos. Claramente, tenían una vida compartida. Para el año 2018, las hermanas ya habían terminado la escuela y no vivían bajo el mismo techo. Sin embargo, no pasaba ni un solo día sin comunicarse. Su compañerismo era tal que podían ir juntas de compras, como también a una cita médica. Ambas se tenían la una a la otra. Quizás por eso Rachel fue la única persona en la que Caitlin confió para contarle lo que estaba pasando cuando la llamó desde Texas. Luego de que Rachel y su padre hicieran la denuncia, la policía abrió una investigación. Días después de que la información empezara a circular por toda la comunidad, apareció un testigo que informó haberla visto con un camionero en Midland, Texas. A partir de aquel dato, se pudo saber más información al respecto. El Departamento de Seguridad de Texas informó que Caitlin había sido vista por última vez vistiendo un chaleco de piel sobre una camisa negra. Llevaba también un pantalón negro con trenzas a los lados de las piernas y en los pies unas botas peludas. Además, se dieron otros detalles por parte de su familia. En uno de sus dedos tenía un tatuaje con el dibujo de un extraterrestre y también la letra M. Además, llevaba un tatuaje de una balanza del signo de Libra en su antebrazo, 2 piercings en la nariz, uno de cada lado, otro en el labio inferior y uno más en la lengua. Por otro lado, agregaron que además de aquellas señas particulares, Caitlin tenía cicatrices en los brazos y las piernas. Por último, se sumó la información de que había sido vista por última vez en un club nocturno llamado Rick's Cabaret en Odessa y en el Walmart desde el que había llamado a su hermana. A partir del testimonio, que informaba haberla visto con un camionero, las autoridades se pusieron en marcha para encontrarlo. Semanas más tarde, la policía logró dar con el paradero de aquel hombre y lo interrogó. El sospechoso le dijo a los oficiales que Caitlin tenía problemas para encontrar trabajo en Reno y que por eso había viajado con él hasta Texas. Luego afirmó que una noche, mientras dormía, Caitlin se levantó y sin hacer ruido, empacó sus cosas y se fue. No dejó ninguna nota de despedida, ni tampoco lo llamó, por lo que después de aquella noche jamás volvió a saber de ella. Lo extraño de todo esto era que si bien las autoridades se habrían contactado con el camionero, jamás le dijeron su nombre a la familia, es decir, nunca les brindaron la identidad del último hombre que habría visto a Caitlin con vida. Meses más tarde, la policía quiso interrogarlo nuevamente. Sin embargo, cuando volvieron a buscarlo, el hombre había desaparecido. Además de la búsqueda del camionero, las autoridades abordaron la investigación del vuelo que Caitlin tomó, pero algunas cosas extrañas sucedieron sobre este punto. En primer lugar, la joven voló desde Reno a Midland sin documentos, es decir, no tenía junto a ella una identificación emitida por el gobierno. Aunque en Estados Unidos es legal abordar vuelos nacionales solo con licencia de conducir, la investigación no pudo determinar que así lo haya hecho Caitlin. Además, tampoco se supo a ciencia cierta si el vuelo hizo o no una escala. Si la hubiera hecho, aún está en duda si fue en Las Vegas o en Phoenix. Eso ampliaba aún más el radio de búsqueda. Por último, las autoridades tampoco habían revisado las imágenes de videovigilancia de ninguno de los aeropuertos. Aunque parezca algo extraño, al día de hoy la familia no logró obtener ni el número de vuelo, ni el nombre de la aerolínea en la que Caitlin viajó en enero de 2018. ¿Por qué hay tantas inconsistencias en la investigación? ¿Y por qué hay información a la que la familia aún no puede acceder? Lamentablemente, no hay una explicación al respecto.
Sin embargo, Rachel, luego de atravesar todo este proceso, prácticamente sola, ha desarrollado sus propias hipótesis. Ella cree que no se le ha dado la relevancia que el caso amerita, debido a la actividad que Caitlin tenía. Como se ha dicho anteriormente, antes de ser vista en Walmart, la joven había estado en un club nocturno. Esto se relaciona a lo que testificó el camionero, ya que Caitlin estaba buscando trabajo como bailarina exótica y en Reno no había podido conseguirlo por las cicatrices de autolesiones que llevaba en su cuerpo, las mismas que figuraban en la descripción de búsqueda de la policía de Texas. El hecho de que Caitlin haya sido dama de compañía y el prejuicio que hay hacia esta comunidad habría hecho que las autoridades subestimaran la búsqueda de la joven. Esto se repitió además en los medios de comunicación locales, que tampoco le dieron relevancia a su desaparición. Las conjeturas de Rachel terminaron de asentarse cuando, meses después de iniciada la investigación, una mujer testificó que había llevado a Caitlin a la casa de su novio. Frente a esto, en lugar de rastrear al hombre para continuar con la investigación, las autoridades determinaron que se trataba de una cita verificada de Caitlin, es decir, de una cita de trabajo íntima mediante una aplicación, motivo por el cual no siguieron esta pista. Cuando Caitlin desapareció, toda la familia quedó en shock. Sin embargo, el golpe fue aún más duro para Rachel. Caitlin no solo era su hermana, también era su mejor amiga y confidente. Rachel no pensaba quedarse de brazos cruzados frente a la inacción de las autoridades y los medios de comunicación. Fue así como impulsó junto a Emily, una amiga de ambas, una campaña de búsqueda. Fue a través de las herramientas que tenían a su disposición, específicamente las redes sociales. Empezaron a difundir la historia de Caitlin para que el caso adquiriera la mayor atención posible. En Facebook, la página dedicada a dar con su paradero llevaba el nombre de Find Caitlin Denison y sigue activa hasta el día de hoy. Allí comparten noticias del caso y se reitera la información respecto a sus tatuajes, piercings, cicatrices y la última ropa con que la vieron en el año 2018. Además, recuerdan a Caitlin a diario, sobre todo en el aniversario de su desaparición. Mientras tanto, en Twitter, Rachel impulsa la búsqueda desde su perfil personal, @RachelDen. Al ingresar a su cuenta, se puede ver fijada una publicación del 2019, en donde daba las últimas novedades relevantes del caso. Allí Rachel le comunicaba a sus seguidores que la policía le había informado que su caso estaba frío, es decir, que el caso continuaba abierto por si llegaba a haber un eventual avance, pero que al mismo tiempo no se estaba trabajando activamente en busca de nuevas pistas. Seguido a esto, pedía que por favor no juzguen a su hermana por su apariencia, resaltando la necesidad de ser amable y sensible frente a la desaparición de una buena persona. Invitaba además a los usuarios a compartir la historia de Caitlin, remarcando que cualquier dato podría ser de ayuda para el caso. Rachel ha hecho énfasis en muchas oportunidades sobre ser amables con Caitlin y su historia, porque en internet el caso de su hermana causó revuelo, mientras las autoridades policiales y los medios de comunicación tradicionales eligieron no darle lugar al caso. En las redes sociales, las cosas fueron de una manera diferente. La historia de Caitlin comenzó a llegar a más usuarios, pero el problema fue que su desaparición se tiñó de los peores prejuicios. Frente a la búsqueda, aparecieron miles de haters que se burlaban del caso y que sostenían que no debían gastarse esfuerzos en buscarla, bajo el argumento de que se lo merecía por el estilo de vida que llevaba. Según este punto de vista, Caitlin merecía lo que le había sucedido por salir de noche y ser dama de compañía. De esa manera, además del dolor que significa tener a un familiar desaparecido, Rachel debe lidiar cada día con las opiniones de quienes pretenden ensuciar el caso de su hermana. Más allá de esto, entiende que los algoritmos de las aplicaciones funcionan por cantidad de comentarios, sean de apoyo o no. En ese sentido, pese a lo malo de aquellas opiniones prejuiciosas, se consuela con el hecho de que el caso se mueva de un modo u otro en las redes sociales. En el año 2019, un usuario de TikTok tomó la historia de Caitlin e hizo un video al respecto. Al comienzo, Rachel lo vio como algo positivo, no solo porque alguien se interesara por su hermana, sino porque pensó que vendría bien la difusión y concientización.
Sin embargo, luego salió un segundo video en donde se relacionaba la historia de la joven desaparecida con la de una prima de la familia. Se trataba de Brianna Dennison, una estudiante de psicología de 19 años, que había sido asesinada en la Universidad de Nevada 10 años atrás. La madrugada del 19 de enero de 2008, Brianna se había quedado a dormir en la casa de su amiga Hunter. A la mañana siguiente, Hunter notó que Brianna no estaba y que además había sangre sobre el sillón en donde su amiga se había acostado la noche anterior. Inmediatamente, denunció la desaparición y luego de algunas semanas de búsqueda, su cuerpo fue hallado el 15 de febrero de 2008. En los análisis se pudo conocer que antes de fallecer había sido víctima de abuso. En la investigación se dio con James Biela como posible asesino y luego de un proceso judicial fue sentenciado a la pena capital. Si bien los videos de TikTok reavivaron el caso de Caitlyn en las redes, esto enojó a Rachel. El caso de Brianna no tenía ninguna conexión con lo que le había pasado a su hermana. Solo se utilizaron la coincidencia de edad, similitud del mes de la desaparición y el lejano vínculo familiar para generar sensacionalismo. En noviembre de 2021, la historia de Caitlyn volvió a adquirir relevancia en las redes sociales y en este caso en YouTube fue gracias a una youtuber quien compartió el caso en su programa en un episodio titulado La muy sospechosa desaparición de Caitlyn Dennison. La creadora de contenido entrevistó a Rachel y Emily y contó a sus usuarios cómo ambas chicas impulsaban en soledad la búsqueda de Caitlyn, resaltando el gran trabajo que hacían y la lucha que tenían que dar frente al estigma social que pesaba sobre el caso. Mientras Rachel llevaba a cabo la campaña de difusión en las redes, en agosto del 2018, se dio un hecho que renovó las esperanzas de dar con el paradero de Caitlyn. A las 3:20 de la madrugada del 24 de agosto, un residente del barrio Sunrise, en Montgomery, Texas, se despertó al escuchar el timbre de su casa. Cuando revisó las imágenes de seguridad, vio a una mujer joven que solo vestía una camiseta y tenía esposas en sus muñecas. Si bien cuando el hombre vio las imágenes la mujer ya no estaba, enseguida dio aviso a la policía. 2 días más tarde, la oficina del sheriff del condado difundió el video y le pidió a la ciudadanía que ayudara a identificar a la mujer. Al ver las imágenes publicadas, Rachel avisó que aquella mujer podría ser Caitlyn. La contextura física, el pelo y sus movimientos eran muy parecidos a los de su hermana. Además, se sumaba otro dato que podía ser determinante. La mujer del video estaba embarazada. ¿Cómo se vincula esto con Caitlyn? Rachel no hizo público esto en 2018, pero sí lo compartió en 2021 con la youtuber. Cuando Caitlyn desapareció, existía la posibilidad de que tuviera un mes de embarazo, ya que había compartido esta confidencia con ella. De esta manera, para agosto del 2018, podría haber estado cursando el fin de su embarazo. Pero la policía también recibió llamadas de otras familias que decían que aquella joven podría ser otra de las tantas mujeres desaparecidas en el país. Finalmente, las autoridades informaron que no se trataba de Caitlyn, sino de una mujer de 32 años. Había sido privada de la libertad por su novio, Dennis Ray Collins, de 49 años, quien se quitó la vida después de que su pareja lograra huir. Por ser una víctima de abuso, la identidad de la mujer sigue siendo reservada. El 30 de diciembre de 2022, el Departamento de Policía de Midland comenzó una investigación después de que se encontraran restos humanos al este de Texas. Frente a esto, la familia de Caitlyn, quienes ya habían enviado el ADN al inicio de la investigación, pidió a las autoridades analizar los restos encontrados. Para ese entonces, llevaba 5 años desaparecida y sus allegados esperaban que los restos encontrados no coincidieran con su ADN. Si bien al día de hoy no hay noticias sobre lo que sucedió con aquellos restos, Rachel continúa la búsqueda de su hermana, por lo que se puede suponer que no coincidían con el ADN de Caitlyn. Actualmente, el caso continúa sin resolverse y no hay novedades de su paradero. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes,
no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.